Buenas a todos. En la clase de hoy vamos a estar desarrollando el capítulo número 9, que se trata de la inducción electromagnética. Para entender un poco lo que es la inducción electromagnética, vamos a ver dos experimentos. El primero de ellos es un imán, ¿sí? Que sabemos que un imán tiene su polo norte y su polo sur, que nos genera un campo magnético en su espacio circundante. Después tenemos una bobina, ¿verdad?, que se conecta a un medidor de corriente, o sea, se coloca junto con un amperímetro, o sea, se conecta a un amperímetro. Bueno, este sistema, como no está conectado a ninguna batería, por lo tanto no hay ninguna diferencia potencial, por lo tanto no hay ninguna corriente eléctrica que circula a través de la bobina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros sujetamos el imán ahí arriba de la bobina, el imán no induce una corriente eléctrica en la bobina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este medidor, este amperímetro, me va a indicar el valor de 0. ¿Sí? Se ve en la imagen que indica el valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a mover el imán? Empiezo a mover el imán, acerco a la bobina y después lo alejo, acerco y alejo. A medida que yo haga ese movimiento del imán cerca de la bobina, el medidor va a empezar a indicar una corriente eléctrica. Luego está el caso de que yo, en vez de una bobina, o sea, en vez de un imán, tenga otra bobina, pero esta bobina sí esté conectada a una fuente de energía. Y si yo esta bobina la empiezo a mover de arriba a abajo, va a generar también en la otra bobina una corriente eléctrica. Y ahora, si en vez de mover la bobina, yo lo que hago es dejar fija la segunda bobina y cortar y permitir el paso de corriente por el medio de un interruptor, lo que pasa es que cuando cierro el interruptor, la corriente va a ir de 0 hasta el valor I. Y a medida que esa corriente varía, este amperímetro va a empezar a indicar otra corriente. Entonces, ¿cómo es posible que en un inductor, en un sistema que no esté conectado que una bobina, perdón, que no esté conectado a ninguna fuente de energía, empiece a haber una corriente eléctrica? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que en un sistema que está cerrado, donde no hay una fuente de energía, empiece a haber una corriente eléctrica, ¿sí?, de la nada? Bueno, ahora el segundo experimento. Tenemos nuevamente nuestra bobina que está conectada en sus extremos a un amperímetro. Y tenemos un electroimán, que es este equipo que está acá. Este electroimán lo que hace es que genera un campo magnético en esta zona, ¿verdad? En esa zona, y va del polo norte al polo sur. Bueno, ¿y qué fue lo que se observó al hacer esto? Que con el electroimán apagado, o sea que el campo magnético es igual a 0, el galvanómetro nos indica una corriente igual a 0, ¿sí? O sea, no hay corriente. Cuando el electroimán se enciende, hay una corriente momentánea en la bobina a medida que se incrementa B. El electroimán yo puedo ajustar para que para que genere un campo magnético B. Pero al encender el electroimán, no es que al instante ya voy a tener este campo magnético B, sino que ese campo magnético va a ir de 0 hasta el valor de B. Y a medida que se produce ese incremento, es que se ve en este amperímetro que se puede medir una corriente. Cuando B llega a un valor constante, la corriente cae a 0, ¿sí? Cuando después de prender llega el campo magnético hasta el valor final, que es el valor constante, este galvanómetro o el amperímetro, ¿verdad?,
mide una corriente igual a 0. Luego está, si comprimimos la bobina para reducir su sección, ¿sí? Esta sección que se ve acá, si la comprimimos y qué sé yo, se forma un óvalo, el medidor detecta corriente solo durante la deformación. Si aumentamos el área, hay corriente en sentido opuesto. O sea que al variar esta sección, se produce una corriente en la bobina que mide el amperímetro solamente durante el proceso de deformación. Luego, si se hace girar la bobina, ¿verdad? Acá vemos que el vector normal, vamos a decirle, el vector de área de su sección transversal está, vamos a decirle, hacia arriba. Si nosotros lo hacemos girar ese vector área, quiere decir que así va a estar nuestra bobina. Hay corriente durante la rotación. Si se saca la bobina bruscamente del campo magnético, hay corriente. Si se cambia el número de espiras, hay corriente. Cuanto más rápido se hagan estos cambios, mayor es la corriente. Y las semi-inducidas dependen de la forma y del campo magnético. Bueno, estos vamos a ver más adelante. Lo que sí es que se vio, ¿verdad?, que variando el campo magnético hay una corriente inducida. Variando el área transversal hay una corriente. Y variando también el ángulo hay una corriente. El ángulo entre A y B hay una corriente. Esa corriente que aparece de la nada, y ya lo dije recién, es una corriente inducida. ¿Por qué es inducida? Porque es provocada por algo más, que ese algo más vamos a ver más adelante qué es lo que es, ¿verdad? Qué es lo que le provoca. Y es inducida, ¿sí? Por eso es que se denomina de esa forma, una corriente inducida. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de estos experimentos? Que el elemento común entre todos estos experimentos es el flujo magnético cambiante a través de la bobina. Vamos a ver nuevamente. Acá yo tengo una bobina que tiene espiras. Nosotros vimos cómo se calcula el flujo magnético. El flujo magnético es igual a la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una sección. Ahora, si el imán está quieto, el campo magnético se permanece constante, ¿sí? Porque está, vamos a decir, la bobina separada a una distancia d y siempre está separada esa distancia d, entonces la intensidad del campo magnético en este punto siempre es la misma, por lo tanto el flujo de campo magnético a través de la bobina es siempre la misma. Entonces no hay variación del flujo. Ahora, si yo alejo, el campo magnético disminuye en esta zona. Si yo acerco, el campo magnético aumenta. Entonces hay una variación del flujo. Hay mayor flujo cuando yo acerco el imán y hay menor flujo cuando yo alejo el imán, ¿sí? Y cuando se hace ese cambio, entonces aparece una corriente inducida por la variación del campo magnético, por la variación del flujo del campo magnético en la bobina. Y lo mismo acá también, ¿sí? Varía el campo magnético producido por esta bobina. Y si yo alejo o lo acerco, entonces acá se produce una variación del flujo. Y lo mismo acá en este caso cambia la intensidad de corriente, por lo tanto varía el campo magnético que genera esta bobina, la más chiquita. Entonces al variar el campo magnético, varía el flujo y ahí se forma una corriente inducida. Y en este caso, el flujo va a través de esta sección transversal. En el experimento se varió el campo magnético y se produjo una corriente inducida. Se varió el área transversal de la bobina, ¿sí? Se achicó o se agrandó y se produjo una intensidad de corriente inducida. Y por último, se giró la bobina y se produjo una intensidad de corriente inducida. ¿Y por qué se produjo? Porque varió también el área. El área nosotros
Si recordamos el área en proyección, que es paralelo a en la que el campo magnético es perpendicular al área, ¿verdad? Entonces, es por eso que al variar el ángulo de nuestra bobina también se produce ese cambio en el flujo, y ese cambio en el flujo me produce una intensidad de corriente inducida. Bueno, entonces esa es la conclusión a la que se llegó. El flujo magnético cambiante es el que produce una intensidad de corriente inducida. De ahí aparece la ley de Faraday. La ley de Faraday que, bueno, primero que nada, para entender la ley de Faraday, recordamos lo que es el flujo magnético, que para un elemento infinitesimal su vector diferencial área en un campo magnético B, el flujo magnético a través del área es el producto escalar entre el vector campo magnético y el vector diferencial área. Desarrollando este producto vectorial se tiene de esta forma o de esta forma, ¿verdad? La componente perpendicular del campo magnético al área. Bueno, entonces de esta forma se determina el flujo magnético. Ahora, nosotros vimos que un flujo magnético cambiante puede provocar una intensidad de corriente. Ahora, esta intensidad, si es provocada por la variación del flujo, ¿qué me puede provocar una variación del flujo para producirme esta intensidad? Y tengo que ver acá, varío el campo magnético, varío el área o varío el ángulo entre el área, el vector área y el vector campo magnético. Entonces, si les llega a preguntar en una pregunta teórica cuáles son las formas de producir una corriente eléctrica inducida, ustedes tienen que decir que es variando a lo largo del tiempo el flujo magnético, y eso se logra variando el campo magnético, variando el área o variando el ángulo. Bueno, y acá se explica más o menos, bueno, no más o menos, sino que bastante bien, cómo se calcula este flujo, ¿verdad? En este caso se presenta un caso en el que el ángulo es igual a 0. En este caso se presenta cuando el ángulo es distinto a 0, y en este caso se presenta cuando el ángulo es 90. En este caso el flujo magnético es igual a 0. Bueno, y ahora sí podemos ver lo que es la ley de Faraday de la inducción. La ley de Faraday de la inducción nos enseña, nos permite determinar cuál es el valor de la FEM inducida por la variación de nuestro flujo magnético. Porque nosotros estamos hablando de una corriente eléctrica inducida, pero esta corriente eléctrica inducida no es que aparece de la nada, sino que tiene que haber una diferencia de potencial que me produzca esta intensidad de corriente. Y ahí es donde sale la FEM inducida, que es la diferencia de potencial provocada por la variación del flujo magnético a lo largo del tiempo. Entonces, esta FEM inducida es la que me produce la intensidad de corriente inducida. Ahora, la ley de Faraday de la inducción me dice que la FEM inducida en una espira cerrada, eso es muy importante, es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Y esta variación del flujo magnético con respecto al tiempo es producida por la variación del campo magnético, la variación del área o la variación del ángulo entre el vector perpendicular al área y el vector campo magnético. Ahora, hay que determinar cuál es la dirección de la FEM inducida. Para determinar la dirección de la FEM inducida pueden ustedes seguir estos pasos, ¿sí? O hacer un análisis más, vamos a decirle, gráfico, que es el que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Bueno, vamos a ir analizando cada caso y van a
van a entender un poco mejor. Bueno, básicamente la FEM inducida, debido a ese signo menos que vimos anteriormente, se tiene como el cambio es en un sentido y la FEM tiene el sentido contrario al cambio. Podemos decir que la FEM siempre se está oponiendo a ese cambio, siempre está queriendo evitar ese cambio, vamos a decirle, ¿sí? Y eso se puede ver, voy a adelantarme un poco, a la ley de Lenz que vemos acá abajo, ¿sí? Vamos a entrar más en detalle, pero vamos a ver primero esto. Entonces, hay que acordarse de eso. La FEM se opone al efecto que lo está ocasionando, que en el caso de la ley de Faraday es debido a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos nosotros un campo magnético que es este, el que está en celeste. Tenemos el vector perpendicular al área y tenemos una espira, ¿sí? Eso es lo único que tenemos. Esto todavía no existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético es creciente, perdón. Inicialmente es el campo magnético, el azul que está más oscuro. Como el campo magnético es creciente, entonces este sería nuestro campo magnético en el futuro, ¿sí? La flecha azul va creciendo y a medida que pasa el tiempo y se transforma en esta flecha celeste. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí varía con respecto al tiempo nuestro campo magnético. Y si varía nuestro campo magnético, nuestro flujo también varía. Y si incrementa, es creciente nuestro campo magnético, nuestro flujo magnético también va a ser creciente. Por lo tanto, la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser un valor positivo, mayor que 0, ¿sí? Si este es un valor positivo, este va a resultar ser un valor negativo. ¿Por qué? Por este signo menos que está acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa? Que el campo magnético es creciente, ¿sí? ¿Y qué va a ser el efecto? La corriente inducida. Esta corriente inducida se tiene que oponer a este cambio, a mi campo magnético creciente. Entonces, para oponerse, la corriente tiene que generar un campo magnético contrario al sentido de la variación. Si este crece así, el campo magnético inducido tiene que ser así. Es un B' porque es un campo magnético inducido, provocado por la corriente inducida. Ahora, si nosotros vemos la dirección de este campo magnético es hacia abajo, ¿verdad? Trasladamos acá y proyectamos. Esta va a ser su componente vertical. Si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, poniendo nuestro pulgar en esta dirección, vemos que nuestros 4 dedos se cierran en esta dirección. Y esa es la dirección de la intensidad de corriente inducida. Una intensidad de corriente que genera un campo magnético que se opone a la variación del flujo. Y obviamente, si ese es el sentido de la intensidad de corriente, este sería el sentido de la FEM. Ahora, vamos a ver un caso en el que el campo magnético es decreciente. Inicialmente, yo tengo la flecha azul. A medida que pasa el tiempo, el campo magnético decrece y voy a tener esta flechita naranja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi flujo magnético empieza a decrecer porque mi campo magnético decrece. Entonces mi derivada va a ser negativa. Si la derivada es negativa,
y este signo menos se encuentra atrás de acá, resulta ser que la FEM va a ser positiva. Entonces, quiere decir que la FEM va a provocar un campo magnético que sea del mismo sentido que este campo magnético B. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar cuál es el efecto, o sea, la causa. La causa es que el campo magnético decrece así. Y el efecto entonces va a ser un campo magnético que se oponga a ese decrecimiento, que es este. Y ese campo magnético es producido por una intensidad de corriente que, si nosotros tomamos la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha, este sería nuestro pulgar y nuestros 4 dedos se cierran así. Entonces este sería el sentido de la intensidad de corriente I', que es la intensidad de corriente inducida. Por lo tanto, la FEM también va a tener esa dirección. Y hay que tener en cuenta, no solamente todos los casos que nosotros vimos que el flujo magnético era positivo porque el campo magnético y el vector perpendicular al área tenían un ángulo que estaba entre 0 y 90. Puede ser también que tengamos un caso en el que el flujo sea negativo porque el vector perpendicular al área y el campo magnético tienen un ángulo entre sí que es mayor a 90, ¿sí? Mayor a 90 y menor a 180. Entonces puede ser el caso en que se tenga un flujo negativo y se tiene que hacer el mismo análisis, ¿sí? Tenemos nosotros primero una flecha azul, que es el campo magnético, resulta ser que es creciente, entonces después vamos a tener la flecha naranja. El efecto es la variación del flujo provocado por este crecimiento del campo magnético. Entonces hay que oponerse a ese aumento y hay que tener un campo magnético inducido en esta dirección. Entonces, para tener un campo magnético en esta dirección, yo tengo que poner mi pulgar en esa dirección y mis 4 dedos me dicen hacia dónde se cierra. Y eso me indica el sentido de mi corriente inducida, ¿sí? Lo mismo se hace para este caso, cuando en este caso el efecto es decreciente, ¿sí? Hacen el mismo análisis y van a llegar al mismo resultado. Y acá está lo que les dije, ¿verdad? Que lo que les comenté, que puede llegar a salir en alguna pregunta de teoría. ¿Cuáles son las formas de variar el flujo magnético? Variando el campo magnético, variando el área, variando el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Ahora sí podemos ver un poco lo que es la ley de Lenz, que fue lo que les estuve adelantando. La ley de Lenz dice lo siguiente: la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Toda causa me da un efecto y este efecto se opone a la causa. En este caso que estuvimos viendo, ¿cuál era la causa? El flujo cambiante. ¿Y cuál es el efecto? Una corriente inducida. ¿Cómo variaba el flujo en este caso, por ejemplo? Crecía. Este crecimiento me va a producir una corriente inducida y esa corriente inducida se tiene que oponer a ese cambio. ¿Cómo se opone? Generando un campo magnético inducido en sentido opuesto. Eso es lo que nos dice la ley de Lenz. Cualquier causa genera un efecto y ese efecto se opone a la causa. Si el flujo cambia, la corriente inducida establece un campo magnético por sí misma. Dentro del área limitada por el circuito, este campo es opuesto al campo original, si este se incrementa, pero tiene la misma dirección que el campo original si este disminuye. Es decir, la corriente inducida se opone al cambio del flujo a través del circuito, no al flujo en sí. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? En este primer caso, se puede llegar a entender que este es mi campo magnético original y este es el campo magnético inducido. Se puede malinterpretar que el campo magnético inducido se opone
al campo magnético. Pero no es así. Se opone a la variación del campo magnético, a este que está acá. Por eso está este ejemplo. Si se fijan, el campo magnético inducido y el campo magnético original tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. ¿Sí? No es que el campo magnético inducido se opone al campo magnético que ya existe, no. Se opone a la variación del campo magnético. ¿Y cuál es la variación? Es esta. Por eso se opone y tiene la dirección opuesta. ¿Sí? Eso es lo que dice en este párrafo que está acá. Vamos a resolver ahora este ejercicio que nos dice: la corriente en el alambre largo y recto que se ilustra en la figura va hacia arriba. ¿Sí? Nos está indicando en este alambre largo y recto una corriente I que circula hacia arriba. Si se fijan acá, esta corriente I está en minúscula, quiere decir que es una corriente variable. Se incrementa en forma estable a razón de I con respecto al tiempo. Como les dije, esta corriente al indicarse en minúscula es una corriente variable y varía con respecto al tiempo según la razón de I con respecto a dt. Nos pide determinar en el instante en que la corriente es I cuáles son la magnitud y la dirección del campo a una distancia R a la derecha del alambre, ¿sí? En este punto, vamos a decirle. B, cuál es el flujo a través de la banda angosta y sombreada, ¿sí? Nos pide determinar el flujo a través de esta banda angosta. Luego nos pregunta cuál es el flujo total a través de la espira. Y luego nos pregunta cuál es la FEM inducida en la espira. Determine el valor numérico de la FEM inducida si A, B, L, de I con respecto al T tienen esos valores que están ahí. Bueno, básicamente tenemos que analizar bien este problema para poder resolverlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos nosotros un alambre que transporta una corriente I. Hasta ahí nada fuera de lo normal, nada fuera del otro mundo. ¿Qué es lo que pasa con un alambre que transporta una corriente I? Ese alambre me va a producir un campo magnético. Ese campo magnético, ¿cómo lo determinamos? Lo determinamos por la ley de Ampère. Tomábamos nosotros una línea cerrada y con esta línea cerrada nosotros hacíamos la integral de la línea cerrada del campo magnético de L es igual a μ sub 0 I encerrada. Ahora, ese campo magnético, como nosotros determinamos su dirección y sentido, poníamos nuestro pulgar en la dirección de la corriente I y cerrábamos nuestros 4 dedos y esos 4 dedos nos indicaban el campo magnético en qué sentido era. En este punto va a ser así. Sería acá entrante a la pantalla. Este sería el campo magnético. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿sí? Tenemos un campo magnético que es generado por este alambre largo y recto que transporta una corriente I. Y después tenemos otra espira que está ahí, ¿sí? No transporta corriente ni nada, sino que está ahí nomás. Bueno, vamos a ver el primer ítem, el ítem A. En el instante que la corriente es I, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo a una distancia R a la derecha del alambre? Básicamente nos está pidiendo calcular el valor del campo magnético. Entonces vamos a determinar nosotros el valor de ese campo magnético a esa distancia R que nos está diciendo ahí. Y de ahí hacemos nosotros nuestra ley de Ampère. μ sub 0 por I. Ahí, ¿qué nos queda? Que el campo magnético, que sería constante, en teoría, ¿por qué? Porque
o sea, en ese instante, porque realmente la intensidad de corriente varía con respecto al tiempo según esta razón. Entonces, si la intensidad de corriente varía, nuestro campo magnético va a estar variando. Pero nos dice en el instante que la corriente es I, ¿sí? Entonces nos está diciendo que es constante. Por eso que podemos aplicar nosotros esta fórmula. Entonces ahí esto nos queda dl, que sería la integral de la línea cerrada, que sería directamente el perímetro de nuestra línea cerrada, que sería 2pi por r. Entonces igual a mu sub 0 por I encerrada, que en este caso I encerrada vale I minúscula. Entonces ahí yo tengo el campo magnético a una distancia r, que básicamente es la fórmula que ya habíamos visto luego en la clase pasada, el campo magnético producido por un conductor largo y recto que transporta corriente. O sea que nada nuevo hasta ahí. Luego nos dice B, ¿cuál es el flujo a través de la banda angosta y sombreada? Bueno, la banda angosta y sombreada tiene un área. ¿El área cuál es? Es dr por L. L y esto es dr. Entonces, dl por r básicamente el área. Ahora, ¿cuál es el flujo? El flujo magnético es igual al campo magnético por, el área, que sería B por A por el coseno del ángulo que existe entre B y A. En este caso, como B es así y A, según nosotros le pongamos el signo, podemos hacer que sea saliente a la pantalla o podemos hacer que sea entrante. Eso depende de nosotros. Como siempre es más sencillo y para evitarnos un problema, vamos a poner en la misma dirección y sentido que nuestro campo magnético. Entonces este sería A, ¿sí? Realmente sería uno solo. Este sería el vector A, ¿sí? Entrante también a la pantalla. Bueno, entonces al ser paralelos con un ángulo 0, esto que está acá se hace igual a 1. Reemplazando, ¿qué tenemos? Tenemos que la variación del flujo es igual al campo magnético por L por dr. El campo magnético aquí es igual. Ya nosotros calculamos. El campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi por R. Todo esto por L por diferencial R. Entonces básicamente este es el valor del flujo magnético a través de esta banda angosta que está acá. Ahora nos pide cuál es el flujo a través de la espira, cuál es el flujo total. Nosotros determinamos para una banda angosta de la espira. Ahora vamos a determinar para toda la espira. ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente, como ya tenemos nosotros acá armado una ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer es integrar esa ecuación diferencial que está en función a R, está en función a esta distancia. Y R puede variar de A hasta B, porque todos esos valores nos van a dar el área total de nuestra espira. Entonces si integramos, sacando fuera lo que es constante, mu sub 0 por I por L sobre 2pi, integramos de R con respecto a R y hacemos de A hasta B. Esto nos va a dar un campo magnético, o sea, un flujo magnético, de mu sub 0 por I por L sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. Entonces este sería el valor del flujo. Acá nosotros tenemos el valor del flujo para
la banda y este es el valor del campo magnético. Valor del campo magnético, valor del flujo para la banda angosta y valor del flujo para toda la espira. Ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál es la FEM inducida en la espira? Bueno, y ahí tenemos que pasar a lo siguiente. FEM igual a menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Y hay que derivar esta expresión que está acá con respecto al tiempo. Y tenemos que ver qué es lo que depende del tiempo para poder derivar. A y B no dependen del tiempo, entonces este logaritmo no podemos derivar. La longitud L tampoco depende del tiempo, 2pi tampoco depende del tiempo, mu sub 0 tampoco depende del tiempo. El valor de la intensidad sí depende del tiempo. ¿Por qué? Porque varía en una razón de I con respecto a T. Entonces nosotros podemos integrar esto. O sea, podemos derivar, mejor dicho, perdón. Y esta va a ser la derivada. Por logaritmo natural de B sobre A. Y acá es donde entra de I sobre dt. Este sería el valor de la FEM inducida. Así de sencillo. Ahora, por último, nos está diciendo si A, B, L y DI con respecto a dt tienen esos valores, determinar la FEM. Es básicamente reemplazar esos valores en esa fórmula y nos sale el valor de la FEM. En volts. Ahí tenemos resuelto el ejercicio. Si se fijan, básicamente el ejercicio podría ser directamente determine el valor de la FEM inducida. Entonces, al determinar el valor de la FEM inducida, nosotros tenemos que calcular esto. Básicamente el ejercicio lo que nos hizo es hacer un paso por paso. Paso por paso para poder llegar al resultado que sería el valor de la FEM inducida. El primer paso es determinar el campo magnético. El segundo paso es determinar el flujo magnético que hay. Y determinar según las variables que se encuentran, ¿verdad? Si es un flujo magnético variable, nos va a producir una FEM inducida. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con un flujo magnético variable. Y hay que poner el flujo magnético en función a esas variables. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos el campo magnético en función, o sea, el flujo magnético en función a sus variables, lo que podemos hacer es derivar con respecto al tiempo y ahí obtener lo que es la FEM inducida en un valor numérico. ¿Sí? Básicamente estos son los pasos que hay que seguir para resolver este tipo de ejercicios en general. Bueno, ahora podemos suponer, para determinar, esto ya no nos pide el ejercicio, pero para practicar un poco, tenemos esta situación. El flujo magnético, ahora vamos a analizar desde cero. Tenemos este valor de la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Si la intensidad incrementa, eso provoca que mi campo magnético incremente y eso provoca que mi flujo magnético incremente. ¿Sí? Se quiere decir, la derivada del flujo con respecto al tiempo es mayor que cero, es un valor positivo. Bueno, entonces, quiere decir que mi campo magnético, que al comienzo era en verde,
va a crecer y va a ser más intenso. Y va a crecer en sentido entrante a la pantalla. Entonces, la FEM inducida tiene que oponerse a este aumento, que es entrante. Por lo tanto, la FEM inducida va a provocar un campo magnético saliente. Y para provocar un campo magnético saliente, yo necesito una intensidad de corriente que sea hacia dónde. Y yo determino con la regla de la mano derecha. Mi pulgar en el sentido saliente a la pantalla y mis 4 dedos se cierran así. Quiere decir que mi intensidad de corriente tiene que ser así. Esa es la intensidad de corriente inducida que circula por la espira cerrada. ¿Sí? Ahí está el análisis que tiene que hacer para ir determinando todas esas cosas. Bueno, ahora vamos a ver un poco la fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a ver esta fuerza de electromotriz de movimiento analizando primero una varilla aislada en movimiento. Vamos a suponer que tenemos una varilla que está cargada, obviamente, y se encuentra rodeada de un campo magnético que en este caso es entrante a la pantalla. En esta varilla se producen dos cosas. Primero que nada, como está en movimiento la varilla, si esta varilla se está moviendo, resulta ser que las cargas se están moviendo con respecto al campo magnético. ¿Sí? Las cargas están ahí quietas en la varilla, pero se están moviendo con esta velocidad de la varilla. Entonces ahí se produce una carga en movimiento en un campo magnético, produce una fuerza magnética. Sobre las cargas en movimiento en la varilla actúa una fuerza magnética. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas positivas van a tener esta dirección de la fuerza y las partículas negativas van a tener esa dirección de la fuerza magnética. Entonces se va a producir acá una acumulación de carga positiva y una acumulación de carga negativa. Esa acumulación de cargas en los extremos me va a generar una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial me va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que me produce es una fuerza eléctrica sobre las partículas. Entonces ahí se tiene que, sobre las partículas, se produce una fuerza magnética y una fuerza eléctrica. Hasta ahí, todo ok. Entonces, si nosotros colocamos esa varilla que tenemos acá, colocamos encima de un conductor que está fijo, y esta varilla se mueve nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Esa diferencia potencial que había, que se generó, va a hacer que se produzca una intensidad de corriente I. Y ahí es donde va a aparecer la FEM. La FEM inducida, que me va a provocar esta intensidad de corriente I. Bueno, eso podemos analizar mejor acá, ¿verdad? Las fuerzas magnéticas y eléctricas son iguales y resulta ser que el campo eléctrico es igual al campo magnético por la velocidad. Se genera esa diferencia potencial entre los puntos A y B y esa diferencia potencial es igual a E por L. Entonces nosotros el campo eléctrico podemos reemplazar por esto y tenemos ahí la nueva diferencia potencial en función al campo magnético. B por L. Esta sería la FEM de movimiento. ¿Sí? La FEM de movimiento tiene entonces esa ecuación. Esta FEM que está acá viene determinado por este valor. En forma general podemos decir que se tiene
un producto vectorial y un producto escalar. Esto ya sería de forma vectorial y resulta ser como resultado el valor escalar de la FEM inducida. Un producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, y el resultado sería un vector que se multiplica escalarmente con el vector de longitud. Ese vector de longitud obviamente es esta longitud. Bueno, ahora, esta FEM, que es la FEM inducida, no deja de ser igual al negativo de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Como nosotros tenemos que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la longitud L, el campo eléctrico por la longitud L también puede ser igual al negativo de la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces ahí nosotros podemos determinar ese campo eléctrico que es inducido por esta FEM inducida. Para este ejercicio básicamente lo que tenemos es una barra conductora, esta AB, que se mueve sobre dos rieles paralelos y sin fricción en presencia de un campo magnético B uniforme constante. ¿Sí? Es importante también eso. La barra tiene una masa M y una longitud L. Esa es la longitud L. A la barra se le da una velocidad inicial VI hacia la derecha y se libera en t igual a 0. Calcular su velocidad en función del tiempo. Bueno, básicamente tenemos nosotros acá un campo magnético B que es entrante a la pantalla y a esta barra se le da una velocidad inicial VI. Esa velocidad inicial VI es hacia la derecha y tenemos nosotros la longitud también como datos de la varilla. Esto es muy importante. La longitud. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que inicialmente nosotros tenemos esta área y este campo magnético que atraviesa el área. El campo magnético es constante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando en un tiempo t diferente a 0, la varilla esté acá, el área ya no va a ser esta. El área va a ser esta. Y esa área es mucho más grande. Por lo tanto, el flujo de campo magnético es mayor. ¿Qué pasa entonces? Se produce ahí una variación de mi flujo con respecto al tiempo. A medida que va aumentando de sección esa espira que se forma ahí, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro campo magnético, o sea, nuestro flujo, que depende de el campo magnético, el área y el ángulo. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El área aumenta, por lo tanto, mi flujo va a aumentar. Entonces, si mi flujo aumenta, esta derivada tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces tenemos que determinar la velocidad de esta barra en función del tiempo. Bueno, nosotros tenemos entonces que hicimos todo este análisis. Resulta ser que hay una variación del flujo y al resultar una variación del flujo vamos a tener una FEM inducida. Ok. El flujo nosotros sabemos que es igual al campo magnético por el diferencial área, porque en este caso va a variar el área, ¿sí? Va a variar en función al tiempo, por el coseno del ángulo, que en este caso el coseno va a ser igual a 1 dividido de t. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá? Vamos a ver un poco cómo determinamos el diferencial área.
Vamos a suponer que este sería nuestro origen, este el eje X, este el eje Y. Nosotros tenemos esta dimensión del área, pero esta no tenemos. ¿Por qué? Porque varía a medida que varía que cambia el tiempo. Primero es esto, luego va a ser esto. Entonces lo que más nos conviene es poner en una función ahí diferencial. B por L por diferencial X. Todo esto con respecto al tiempo. Resulta ser que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y ahí resulta esta fórmula. La Fm inducida es igual al negativo del campo magnético por L por B, que es la fórmula que vimos recién. Bueno, hay que analizar de esta forma para poder encontrar una relación entre la Fm inducida y la velocidad de la varilla. Ahora, vamos a entrar un poco analizando lo que es esa varilla, ¿sí? Para ver cómo determinamos esa relación finalmente de la velocidad en función al tiempo. ¿Cómo podemos relacionar la velocidad con el tiempo teniendo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro de la varilla? Nosotros tenemos la varilla. Bueno. Disculpen el dibujo. Ahí tenemos la varilla, suponiendo que esta es la varilla. Este es el punto A, este es el punto B. Lo que pasa es que nosotros tenemos un campo magnético que es centrante. Este es el campo magnético que tenemos. Circula una intensidad de corriente a través de este sistema. Y hay que determinar primeramente hacia dónde circula esa intensidad de corriente. Y hay que recordarse, todo efecto se opone a la causa que lo ocasionó. En este caso, nuestro campo magnético aumenta, o sea, nuestro flujo aumenta porque nuestro campo magnético aumenta. Entonces, vamos a decirle que esta es la variación, la delta campo magnético. Tiene la misma dirección que nuestro campo magnético inicial. Entonces se va a producir una Fm inducida, que esta Fm inducida va a ser opuesta a la variación. Una Fm inducida que va a ser opuesta a la variación. Va a ser en este caso saliente. Ahora, este campo magnético inducido es generado por una intensidad de corriente inducida. Y para que mi intensidad de corriente inducida pueda generar un campo magnético en este sentido, si yo coloco mi dedo pulgar en la dirección y el sentido de nuestros campos magnéticos inducidos y cierro mis dedos, voy a tener que la intensidad de corriente inducida va a ser así. Intensidad de corriente inducida vamos a llamar. Entonces resulta ser que acá adentro yo tengo una intensidad de corriente que es una corriente inducida, que va a variar a medida que varía el tiempo. ¿Por qué? Y por eso puse minúscula. Porque a medida que va variando el tiempo, el área va siendo más grande. Y al ser el área más grande, va a continuar variando este flujo. O sea, sí, este campo magnético y por tanto el flujo. Entonces va a ir cambiando a medida que pase el tiempo la intensidad de corriente también. Bueno, volviendo a analizar, ya sabemos que circula una intensidad de corriente en esa varilla. Ahora, ¿qué es la corriente? La corriente son cargas que están en movimiento, que en este caso se están moviendo de B a A. Entonces, si yo aplico la regla de la mano izquierda para determinar la fuerza
magnética que se produce en ellas va a ser hacia acá. ¿Por qué se va a producir una fuerza magnética sobre ellas? Se produce una fuerza magnética sobre ellas porque son cargas en movimiento que se encuentran dentro de un campo magnético. Entonces, si nosotros nuestro índice de la mano izquierda colocamos en dirección del campo, nuestro dedo medio colocamos en la dirección de la velocidad, resulta ser que nuestro dedo pulgar apunta hacia acá. Y esa es la dirección de la fuerza magnética. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos de esta fuerza magnética para poder calcularla? Es igual a I por L por B. Pero también sabemos que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y acuérdense que nosotros tenemos la masa de la varilla, ¿sí? Podemos igualar estas dos ecuaciones. Masa por la aceleración. Y tenemos como dato nosotros la longitud, el campo magnético y la masa. Lo que no tenemos es la intensidad de corriente I. Esa intensidad de corriente I nosotros podemos determinar de la siguiente forma. Tenemos una intensidad de corriente I, ¿sí? Tenemos la FEM inducida, ¿sí? Y también que tenemos acá una resistencia. Por lo tanto, siempre se va a cumplir la ley de Ohm. I por R es igual a la FEM. Y la FEM es una FEM inducida. Si yo de acá puedo sacar la I, que va a ser la I inducida, que va a ser menos B por L por B sobre R. Y sabemos que va a ser así. En ese sentido. Bueno. Entonces ahí ya tenemos la intensidad. Vamos a reemplazar. B por L por B sobre R por L por B igual a M por A, que es la aceleración. Entonces básicamente acá que vamos a tener B cuadrado por L cuadrado por la velocidad dividido R. El signo menos me estoy olvidando. Masa por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, ahora, si nosotros esta ecuación diferencial resolvemos por medio de variables separables, vamos a tener de la siguiente forma. dB con respecto a la velocidad. Si nosotros integramos ambos miembros, lo que vamos a tener es lo siguiente. Menos B cuadrado por L cuadrado por T sobre la masa por R. Y la derivada de 1 sobre V va a ser el logaritmo natural de velocidad final sobre velocidad inicial. Y acá nosotros podemos obtener el valor de la velocidad final, que va a ser E elevado a la menos E cuadrado L cuadrado T sobre M por R, y todo esto multiplicado por la velocidad inicial. Entonces ahí tenemos el valor de la velocidad final de nuestra partícula, o sea, de nuestra varilla, perdón. Bueno, entonces eso es lo que ocurre acá. Esa es la forma de encarar este tipo de ejercicios. Hay que analizar primero qué es lo que pasa. Y al analizar qué es lo que pasa, nos damos cuenta de cuál es el fenómeno físico que se está produciendo. En este caso, el fenómeno físico que se producía era que aumentaba la sección transversal, por lo tanto, aumentaba el flujo, y ese flujo, esa variación positiva del flujo me producía una FEM inducida, ¿sí? Bueno, y allí es ir aplicando todas las relaciones que nosotros llegamos a conocer. Bueno, finalmente tienen 3 ejercicios más que son propuestos,
que se resuelven también de la misma forma, utilizando las mismas fórmulas, tienen también ahí resuelto. Luego tienen este otro ejercicio y por último este otro ejercicio. Todos ejercicios propuestos que yo les sugiero tratar de resolver primero y luego, si es que se quedan trabados en alguna parte, ver los conceptos teóricos y en todo caso ver el ejercicio resuelto. Bueno, hasta acá la clase de hoy y vamos a estar continuando el siguiente capítulo en la siguiente oportunidad.